Bueno, vamos ya, sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Va a ser una charla más de herramientas de depuración y un poco hablar de depuración de aplicaciones, como ponía el título de la ponencia. No tengo slides, pero igualmente lo digo de palabra, gracias a todos los patrocinadores que los estaréis viendo por todos lados por hacer el evento, a la organización, demás. Levantar la mano cuando queráis, no hace falta que esperéis al turno de preguntas, si no me doy cuenta, pegar un grito y hacer las preguntas cuando queráis, ¿vale? La idea un poco de la sesión, o con lo que me gustaría que os quedarais, por lo menos desde mi punto de vista, es que veáis qué oportunidades de depurar y de herramientas de depuración tenemos en un entorno de desarrollo en tecnologías Microsoft, ¿vale? Con que os quedéis con eso, después, lógicamente, aprenderéis un poquito más y tendréis que dedicar tiempo a estas herramientas, pero con que veáis un poco por dónde van los tiros es casi suficiente y yo creo que es un buen aprendizaje, ¿vale? Lo que vamos a hacer es usar esta aplicación que se llama Boogie Beats. Es una aplicación de Tess Fernández. Tess Fernández es una ingeniera de Microsoft muy buena que durante muchos años estuvo en el equipo de soporte de Microsoft, al que todos llamamos en las empresas cuando el SQL Server hace algo que no debe, la aplicación de ASP.NET se comporta como no debe, etc., ¿no? Entonces se dedicaba a coger volcados de memoria y hacer todo ese trabajo. Y tiene porque os quedéis como referencia, tiene unos laboratorios, unos walkthrough que se llaman Boogie Beats, y tiene como 7, 8, donde os enseña pues, a depurar un crash dump, un memory dump, un problema de rendimiento, etc., ¿vale? Entonces nosotros vamos a usar WinDBG para eso, pero vamos también a intentar usar otras herramientas y vamos a ver qué herramientas nos podemos apoyar a la hora de depurar. Primero lo vamos a hacer en la máquina. Vamos a intentar depurar un problema como si nos lo hubieran contado, somos los desarrolladores, tenemos el código, podemos reproducirlo, etc. Y después nos intentaremos, si nos da tiempo, tengo un pod en un Kubernetes preparado con el mismo ejemplo de Boogie Beats, y vamos a ver cómo haríamos también esa depuración en Kubernetes y qué oportunidades de trabajo tendríamos, ¿vale? Voy a estar sentado todo el rato, las luces casi pegan en los ojos, entonces si tenéis alguna pregunta, pues la hacéis directamente, no esperéis al final. Vale, levanto esto sin depuración. Entonces esto debería abrirme esta página que tenemos aquí y en cada una de esas entradas de menú pues hay determinados fallitos, ¿vale? Entonces lo que nos han dicho es que tenemos un error en esa parte de links, cuando entramos en los links, y es que la aplicación pues va fugando memoria y pues tendríamos que encontrar cuál es el defecto, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar las métricas de estas aplicaciones. La memoria generalmente la dividimos en la memoria del working set, que es la memoria de todo el proceso, la reservada y no reservada, memoria privada, memoria del heap de .NET. Entonces, generalmente tenemos que andar revisando esas métricas y demás. Una de las formas fáciles que tenemos hoy para revisar métricas es usar una Global Tool que ya nos ofrece .NET y que nos ofrece la parte de depuración. Vamos a abrir esto aquí. ¿Veis la pantalla bien? ¿Sí? ¿Subo la fuente? ¿Un pelín? Epa, ¿así? Vale. .NET Counters es una Global Tool, ¿vale? Imagino que sabéis, si no por si acaso os lo pongo por aquí. Para instalar una Global Tool lo único que tenéis que hacer es .NET Tool install -g si la queréis global y el nombre de la tool, ¿vale? En este caso .NET Counters. Si la queréis global, primero tendríais que poner local, perdón, primero tendríais que hacer un tool manifest y después hacer la instalación, ¿vale? .NET Tool install, .NET Counters. Cualquiera de las dos opciones. Yo las tengo globales, ¿vale? Entonces, por tenerlas globales, desde cualquier path lo podemos utilizar. Entonces, si hacemos .NET Counters, fijaros que nos enseña lo primero, cuáles son los procesos que tenemos corriendo, en este caso con cosas en .NET, y hay, bueno, temas evidentemente que están en el sistema operativo, de si el Phone Experience Host, el Index Service, y cosas ahí ejecutándose de .NET, ¿vale? El que me interesa a mí es el proceso ese 21644,
que es el de BoogieBits, que es el que acabo de abrir, ¿vale? Entonces, con .NET Counters lo que tenemos es una lista de contadores que nosotros podemos utilizar. La lista de contadores la podéis ver con ese simple comando .NET Counters list. Entonces, podemos ver System Runtime, que es el contador que tenemos por defecto si no especificamos nada, donde nos da pues, métricas interesantes, ¿no? Recolección de basura, los 3 pasos o generaciones de recolector de basura, working set, CPU, etc. Después tenemos de ASP.NET Core propios de hosting, request por segundo, todo ese tipo de cosas, de comunicaciones, de HTTP, de Kestrel, de namepipes, de seguridad. Tenemos un montón de contadores. De hecho, aquí podríais ver los propios contadores que vosotros os hacéis, ¿vale? Si hacéis que vuestras aplicaciones sean observables, que es evidentemente algo que deberíamos hacer, y creamos nuestros event counters, nuestras métricas, ahora en .NET, a partir de .NET 6 con la clase meter, pues todas esas métricas las podríamos ver directamente aquí. Básicamente lo que hacen los procesos de .NET es tener un puerto namepipes donde alguien se puede conectar para ver todos esos valores. Por ahora, ese alguien que se está conectando a ese puerto namepipes es esta herramienta de monitor. Vale, entonces, vamos a ver qué tiene eso. .NET Counters PS, no me acuerdo del 21644, y hacemos .NET Counters monitor -- process ID 21644. Entonces, aquí ya vamos a poder ver esos primeros contadores de system.runtime, que es el contador por defecto, si no especificamos nada. Cosas interesantes aquí. Recolectores de basura, generaciones de recolector de basura, generación 0, 1 y 2. Sabéis que la memoria en .NET es generacional y los objetos van pasando según viven de una generación a otra. Y generalmente que la tasa, aquí hay muchas cosas que cuando hablamos, pues necesitáis también conocer interioridades de cómo funciona .NET y poco a poco irlas aprendiendo. Generalmente la tasa de los recolectores suele ser patrones de 1, 10, 100, ¿vale? 100 recolecciones 0 por cada una 2 y 10 recolecciones 0 por cada una en generación 1. Pero repito, hay muchas cosas que hay que ir aprendiendo con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, viendo estas estadísticas, nos podemos también enterar de si el patrón de consumo de memoria pues es más o menos correcto, ¿no? Etcétera. Lo segundo, otra cosa que podemos ver es el Large Object Heap. Ese LOH son las siglas de Large Object Heap. En .NET, cualquier objeto que pese más de 85K, en vez de estar en un heap normal, está en un heap especial que se llama el Large Object Heap. Históricamente, .NET siempre ha sufrido mucho con el Large Object Heap. En las primeras versiones de .NET teníamos muchos out of memory exception, porque el Large Object Heap tenía una particularidad, que es que no se compactaba. Entonces nosotros íbamos poniendo objetos dentro de ese Large Object Heap. Cuando se eliminaban quedaban huecos, esos huecos nunca se compactaban, entonces cuando la aplicación vivía mucho tiempo, al final en el segmento no te cabían más objetos, a pesar de tener huecos, y te daba un problema de memoria. Entonces, mirar Large Object Heap es otra de las cosas interesantes. ¿Dónde estamos fugando memoria? ¿Vale? Después tenemos bloqueos con la parte de los... ¿Dónde está? De Monitor Lock Contention Count. Tenemos porcentaje de CPU, excepciones, etc. Entonces, como nos habían dicho que esa parte de enlace de links consumía memoria, lo que vamos a hacer es estresarlo un poco. Por ahora tampoco es que veamos mucho, tiene 9 megas en el heap size, tampoco es que veamos mucho. Entonces, lo único que voy a hacer es utilizar aquí una pequeña herramienta que se llama Bombardier, ¿vale? Le vamos a poner 2 conexiones concurrentes, le vamos a poner 5 segundos, por ejemplo, y vamos a intentar estresar esta aplicación, ¿vale? Estresamos la aplicación, nos quedamos mirando esos contadores y, bueno, ya vemos que la aplicación va creciendo, ¿vale? Que tenemos 1,7 gigas de uso de memoria, y si nos queda, ha acabado esto ya, y si nos quedamos mirando a ella, pues vemos que no baja, que la aplicación se mantiene ahí. Además, podemos entender de estas métricas que la fuga de memoria es una fuga de memoria .NET, porque comparamos 2 contadores en concreto, GC heap size y ese working set, ¿vale? Si la fuga de memoria fuera no manejada, fuera una fuga de memoria nativa, tendríamos un working set alto y un GC heap size bajo.
habría diferencia, mucha diferencia entre ambos. Como más o menos están igual, podemos concluir que esa fuga que tenemos en este caso es de algo relacionado con .NET. Entonces, llegados a este punto, lo que nos queda es, pues, cómo depuramos esto, ¿no? Entonces, aquí hay varias vías. Pues la primera es, evidentemente, leer el código. La segunda es, leyendo el código, echarle imaginación sobre cuál puede ser el proceso. Y la buena es, pues, utilizar alguna herramienta que nos ayude en este proceso de depuración, ¿vale? Leyendo el código también se hacen muchas cosas, ¿vale? También, si tienes cierta expertise, puedes leer y puedes intuir dónde está eso. Pero no dejan de ser intuiciones en las que después tendrás que volver a desplegar una versión, volver a probar, y el proceso puede ser un poquito más lento. Entonces, lo que vamos a usar es una herramienta de depuración, en este caso que se llama ProcDump, y después veremos cómo hacer esta misma depuración en una herramienta también una herramienta global que se llama .NET-Dump. Lo que vamos a hacer es usar, para coger este volcado de memoria, una herramienta de sys internas de Mark Russinovich que se llama ProcDump. ProcDump es una herramienta muy conocida que te permite generar volcados de memoria de diferentes tipos para diferentes casos, ¿no? Para un caso como este, que sería generar un volcado de memoria de un proceso que está vivo, en el que me interesa la memoria, lo guardo y ya está. Fijaros que el volcado pesa 2.326 megas, más o menos la cantidad de memoria que teníamos, ¿vale? Es consistente, pero también te permitiría suscribirte al proceso y generar el volcado cuando tuviéramos una excepción, una second change exception, en diferentes casuísticas te permite hacer ese tipo de cosas. Vale, entonces ahora ya tenemos este volcado aquí, vamos a empezar a analizar y después vamos a ir siguiendo, descubriendo aplicaciones, ¿vale? Voy muy rápido, repito, hacer preguntas cuando queráis, pararme, o pedir que explique algo otra vez, etc. Entonces, WinDBG es una herramienta que tenéis dentro de la Windows Store. Debe ser la única herramienta de la Windows Store que tengo instalada yo y probablemente mucha gente. Os la podéis descargar, es una versión preview, pero lleva en preview 1000 años, entonces es casi como la versión preview estable que tenemos, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir es abrir ese fichero del volcado de memoria. Vamos a buscarlo. Entonces lo tenemos aquí, lo cogemos. Lo tenemos por aquí. Lo marcamos. Lo abrimos. Y vamos a hacer esto un poquito más en grande, ¿se ve mejor? ¿Sí? Y lo que nos permite es ejecutar una serie de comandos para ver, pues, qué había en la memoria de ese proceso y ver si podemos descubrir algo. Bueno, lo primero es, fijaros ahí abajo que se está haciendo como unas descargas, ¿no? Todas las aplicaciones .NET y todas las aplicaciones en general tienen ficheros de símbolos. Tienen un conjunto de ficheros que se llaman PDBs, donde son capaces de decirnos, esta dirección de memoria, en vez de verla como una dirección de memoria, la podamos ver como un nombre de un método o como una definición de un tipo, etc. No, dentro de las settings de WinDBG hay una parte que se llama ¿cuál es tu servidor de símbolos? Microsoft tiene un servidor de símbolos oficial que es https://msdl.microsoft.com/symbols/downloads, que generalmente es el que configuramos para descarga de símbolos. Y en este caso, como lo que estoy abriendo es un proyecto en local, donde yo lo he previamente compilado, también tengo ahí los PDBs y también es capaz de leer esos PDBs. Si fuera un volcado que alguien te coge de un servidor de producción, lo que te tendrían que dar también serían los PDBs para que puedas tener esa información de símbolos, ¿vale? Entonces, una vez que acaba eso, por si acaso no tengo ningún símbolo, aquí hay un comando que se llama synfix, que me permite decir, mira, yo los símbolos los tengo en C2 puntos, si tienes alguna duda de dónde están los símbolos, etcétera, pues vas a ese directorio y lo usas, ¿vale? Entonces, si yo tengo este directorio aquí y lo que veis son todas las carpetas de las librerías habituales del mundo .NET, vamos a hacer un poco de zoom, donde tenéis, pues, Microsoft, SPNet Core, Static Files, no sé qué, todas las librerías que tenemos de SPNet Core con sus PDBs, ¿vale? Entonces, si entramos en ellas, pues aquí vais viendo las diferentes versiones de PDBs que tenemos en ellas.
El hecho de localizar esas carpetas y demás es algo que hace por defecto WinDBG y que en principio no nos tenemos que preocupar. Vale, una vez que tenemos esto cargado, lo que deberíamos instalar es una extensión que nos ayuda a depurar aplicaciones de .NET. Esa extensión está definida en otra Global Tool que se llama .NET SOS. SOS son las siglas de Song of Strikes, ¿vale? Ruidos sables. Básicamente es un conjunto de extensiones de WinDBG que me facilitan la depuración de aplicaciones .NET dentro de WinDBG. Si hacéis .NET SOS install, lo que os va es poner esas extensiones de WinDBG en un path determinado y os va a preparar WinDBG para que automáticamente os las cargue. Yo ya puedo aquí hacer help y puedo ver todos esos comandos de WinDBG, ¿no? Entonces aquí tenemos un montón de comandos pues, para ver las estructuras de CLR, para mirar el stack de las aplicaciones .NET, para hacer un dump de un objeto, de un array, etc. ¿Vale? Tenemos ya instalados todos esos comandos. Entonces, por ahora, recuerdo, .NET Counters miramos contadores, primera herramienta que hemos visto. .NET SOS me permite instalar esas extensiones de WinDBG y ahora estoy en WinDBG y vamos a intentar ver qué hay aquí. Uno de los comandos interesantes que tenemos es heap-gc. Esto lo que nos va a dar es el heap de nuestra aplicación .NET. Veis que tiene 15 heaps, 16 heaps. Empiezan en el 0 y acaba en el 15. ¿Vale? Lo mismo, nota de aplicaciones .NET. Las aplicaciones .NET tienen un recolector de basura. Los recolectores de basura tienen varios sabores. Tienen un sabor workstation y tienen un sabor servidor. El sabor workstation generalmente se usa o se usaba, porque ahora ya no se hace tanto, en aquellas aplicaciones Windows Form que desarrollábamos, donde teníamos una máquina, una aplicación de Windows Form, y éramos nosotros los únicos que usamos eso. Entonces, era una recolección un poco más intensa, pero también suponía que la aplicación Windows Form de vez en cuando se quedaba como medio parada y después se resumía. ¿Vale? Eso para una aplicación de servidor, pues evidentemente no era tan bueno. Entonces, lo que hay es, como generalmente en una aplicación de servidor tenemos muchos más cores, lo que hay es una distribución de ese recolector de basura, donde tenemos un heap por cada uno de los cores y donde se hace todo ese trabajo de recolección de basura en cada uno de esos heaps. Entonces, en una aplicación ASP.NET, en una aplicación de servidor, en un servicio de WCF o de lo que hagamos ahora, una API HTTP, lo normal es que veamos siempre un heap con tantos heaps como cores tengamos, ¿vale? Entonces aquí vemos los 15 heaps y vemos como tres partes. Pinned Object, que son los objetos como estáticos que están pineados, que no se van a mover de la memoria. Vemos la memoria del Large Object Heap, que ya explicamos, todos los objetos de más de 85K. En este caso tenemos muy poquito, 88.192 bytes, o sea, nada. Y sin embargo, si miramos la parte que tenemos del Small Object Heap, vemos que en todos los segmentos tenemos, bueno, una cantidad de memoria apreciable, ¿no? Vamos en el primero, en el segundo, en el tercero, vemos que casi todos tenemos el mismo valor de heap. Vale, si traducimos esto a bytes, pues serán 200 y pico megas que tenemos por ahí seguro, o 100 y mucho, ¿vale? Entonces tenemos todos esos heaps con esa memoria. Entonces lo primero que hemos llegado es, vale, es verdad, me han pasado el volcado, el proceso tenía una cantidad de memoria importante, lo puedo ver en el heap. ¿Qué objetos son los que están en memoria? Bueno, pues tenemos otro comando que se llama dump heap. Lo vamos a poner con el stat, que lo que nos va a decir es, vale, en la memoria, en esos 16 heaps que tienes con 200 megas en cada segmento, tienes todas estas cosas. Fijaros que nos los pone con cosas que nosotros entendemos, porque están símbolos y demás, ¿no? Nos dice, mira, tenemos 85.000 objetos de tipo Boogie Bits, Models, Link, y tenemos 85.131 String Builders, ¿vale? Y después tenemos también un montón de strings, etc. Los volcados de las aplicaciones .NET siempre hay algo que muestran como que hay mucho, ¿no? Son los strings, ¿vale?
por la naturaleza de los strings en .NET, los strings son objetos por referencia que se comportan como objetos por valor. Cada vez que modificas un string se genera un string nuevo, y este tipo de cosas provoca que siempre tengamos muchos strings por ahí. Pero en lo que nos fijamos generalmente son en aquellas cosas que son de nuestro código. Es decir, me llama mucho más la atención tener 85.000 objetos de tipo link que tener 8.000 strings en la memoria. Entonces, lo que nos tendríamos que preocupar es de dónde vienen esos objetos de tipo link, ¿no? Fijaros que esto nos da la method table, la definición del tipo, por decirlo de alguna manera, nos da el número de objetos que tenemos y nos da el peso en memoria, en bytes de esos objetos, pero nos da el peso en memoria de la estructura del dato, no lo que domina, por decirlo de alguna manera. Es decir, si link tiene pues, un campo entero y tiene un puntero a otro objeto, una referencia a otro objeto, pues el campo entero son 32 bits, ¿vale? Y la referencia al objeto pues son 64 en este caso, ¿vale? Entonces ocuparía esos 100 bits. Pero la memoria que domina, la memoria que puede contener, en verdad es mucho más, ¿no? Porque ese objeto al que referencia puede dominar otra vez mucha más memoria. Entonces, este valor no es tan indicativo, si lo pusiéramos en bytes, pues no es tan indicativo, pero el volumen de los objetos sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiarnos esta clase y vamos a hacer el dump heap, pero ahora en vez de sacar estadísticas, vamos a decirle que nos dé todos los objetos de ese tipo. Entonces, fijaros que dice que lo que pesan son 32 bytes, aquí tenemos la method table, es la misma siempre, y aquí tenemos todos los objetos de tipo link. Nos quedamos con uno de ellos, y lo primero que voy a hacer, por ejemplo, para que veáis, es el size de ese objeto, ver lo que pesa. Y fijaros que lo que pesa ya no son los 32 de una referencia, sino que miramos todo lo acumulado, ¿no? Un string builder, un string y un array de chars que están dentro de ese string builder, y al final el peso que tiene pues es bastante más alto de lo que pensábamos, ¿no? Pues cada uno de estos objetos son 20K, pues teníamos casi 90.000, pues tendríamos que hacer esa multiplicación. Vale, entonces ahora ya hemos averiguado algo. Lo primero que hemos averiguado es, sí, tenemos un problema de memoria. El problema de memoria parece que viene de estos objetos de tipo link. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, lo primero que se nos ocurriría, o lo más fácil, es un objeto en un proceso de .NET no se libera si alguien lo referencia. Ese es cómo funcionan los recolectores de basura. Mientras haya alguien que referencie el objeto no se puede liberar de memoria. Entonces, generalmente lo que buscamos, cuáles son las raíces de esos objetos, ¿no? Entonces, en vez de ver el obj-site, yo podría preguntarme cuál es la raíz de este objeto. Y si analizamos cuál es la raíz, en este caso va a ser un poco más complejo y nos dice, tenemos 0 raíces. ¿Vale? Aquí ya deberíamos quedarnos algo, ¿no? Deberías decir, ostras, tenemos objetos en memoria, pero nadie los referencia. La única manera casi de que pase eso es que esos objetos estén liberando, por lo tanto ya no tienen referencias, pero no se estén pudiendo liberar. Lo mismo, que también supongo que sabéis, todos los procesos .NET tienen, dentro de ese proceso de liberación de la memoria, tienen una cola que se llama la cola de finalización. ¿Vale? Los objetos en .NET pueden tener destructor o no tener destructor. ¿Vale? Si no tienen destructor, el proceso de liberación es un proceso normal. Se analiza el grafo, no hay nadie que lo referencie, esa memoria se queda como un hueco, van pasando generaciones, en generación 2 se compacta y ya está, no hay ningún problema. Pero hay muchos objetos del mundo .NET que referencian objetos en el mundo nativo. Entonces, no solamente basta con que los huecos de nuestra memoria que dejamos se junten y estén libres para otros, sino que aquella memoria nativa que estamos alojando también la liberemos, ¿vale? Entonces, para eso tenemos destructores o finalizadores, como lo queráis llamar. Entonces, cuando hay un objeto que tiene un finalizador, el proceso de liberación de memoria es un poquito más complejo, lleva a otra fase. Primero se apunta en una cola de finalización y después tenemos un hilo dedicado
a coger esos objetos que están en esa cola de finalización y a ejecutar su finalizador. Si miramos los hilos que están en este proceso, si hacemos un thread, aquí podéis ver pues, todos los hilos de mi prueba de Bombardier, etc. Y si nos vamos a un hilo que hay por aquí, que es el hilo con identificador 2, el segundo que veis pone a la derecha, ya nos marca WinDBG, ya nos pone Finalizer. ¿Vale? Este hilo es el dedicado a hacer ese trabajo. ¿Vale? Entonces vamos a ver dos cosas, si de verdad esos objetos están en la cola de finalización y qué le pasa al hilo del finalizador para no poder sacarlos de esa cola de finalización. Entonces tenemos un comando nuevo que se llama finalizeQueue, que nos dice qué cosas están en el hilo de finalización. Si recordáis la method table, esos objetos que tenemos en el hilo de finalización son los link. Entonces, hemos avanzado otro paso más. Tenemos mucha memoria, la memoria se debe a esos objetos de tipo link. Esos objetos de tipo link están en la cola de finalización, tienen un destructor y no se están pudiendo liberar. Vamos a ver qué hacen los hilos de nuestra aplicación, en qué punto están, a ver si logramos ver algo. Podríamos ir al hilo del finalizador directamente, pero vamos a ver todos, a ver qué están haciendo. Entonces vamos a ejecutar un comando que simplemente me va a permitir pintar todos los hilos, todo el stack de todos los hilos que se estaban ejecutando. Hay hilos que son muy estándar, que no tienen mucho. Este es el hilo de un callback de .NET. Aquí tenemos el hilo del logger, ¿vale? Cuando tenéis una aplicación de consola, de ASP.NET, y tenéis un logger, rollo fichero, consola, debug, serilog o todo lo que tengáis, generalmente cada vez que tú pones una traza no se escribe a la consola ni se escribe al fichero. Se apunta generalmente en una cola y ese sistema lo va quitando de esa cola para escribirlo. Pues el console logger de .NET hace esto, ¿vale? Tenéis, cada vez que hacéis loginfo, logwarning, logerror, se mete en un blocking collection y tenéis un hilo que se llama, dentro del console log processor, que lo va quitando de esa cola y lo va escribiendo en la consola. Pero fijaros, el que me interesa es el que tenemos aquí, ¿vale? ¿Se ve bien por ahí atrás? Sí. Vale, este es el hilo del finalizador, que era el hilo 2. Y si fijaros lo que hace ahí era, lo que tenemos ahí es, leyéndolo de abajo para arriba, es Boogbits Modeling Finalize, es decir, se ha llamado al finalizador de esta clase y dentro de ese finalizador tenemos un thread sleep, ¿vale? Entonces, cada vez que está finalizando un objeto está haciendo un sleep. Lógicamente este bug es burdo, ¿vale? No es algo que haríais vosotros nunca, poner un sleep. Nunca he visto un sleep en un código en producción. Es un bug burdo, pero está hecho para que aprendáis un poquito comandos y esa depuración. Entonces, lo que está pasando aquí con la cola de finalización es que está intentando sacar objetos, en cada uno de los objetos tiene un sleep, está esperando un determinado tiempo y por lo tanto está tardando un montón en liberar y eso era la presión de memoria que estábamos haciendo. Si lo vamos a ver en código, deberíamos ver exactamente eso, ¿vale? Si lo vamos a ver en código, ahora os lo hago más grande y vamos a Models y vamos aquí a Link. Vale. Veis que en el destructor de esa clase tenemos ese thread sleep para esto. Repito, el bug es muy burdo, pero el objetivo no es que el bug sea burdo o no, sino que entendamos las herramientas y un poco cuál es el proceso para hacer esto. Vale, WinDBG está guay, pero la gente de Microsoft dijo, ostri, dijo hostia en verdad, pero bueno, dijo, ostri, y si estamos en un entorno Linux, porque .NET es multiplataforma, no puedo instalar WinDBG porque no tengo la Windows Store en un Linux, ¿no? No querrían esa cosa, de hecho. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a cerrar WinDBG. Vamos a ir otra vez a la consola que teníamos por aquí. Vale. Y vamos a ver otra tool nueva que... ¡Epa! A ver. Sí. Vamos a ver otra tool nueva que se llama .NET Dump. ¿Vale? Lo mismo, para instalarla, .NET Tool, install, -g, .NET-dump. ¿Vale? Entonces, esta .NET Dump es una herramienta global de .NET, por lo tanto la podéis instalar en un Linux. ¿Vale? Y lo que nos va a permitir es hacer lo mismo que procdump, poder sacar un volcado de memoria, pero además también nos va a permitir
¿vale? También nos va a permitir analizar ese volcado. No lo voy a analizar exactamente igual, pero voy a ejecutar 2 o 3 comandos para que lo veáis. Entonces, si yo hago .NET-dump, analyze, y aquí hago el fichero del dump, tengo comandos relativamente parecidos, ¿vale? Tengo heap -gc, igual que tenía antes, y me saca el heap. Tengo dump heap -stat, y me saca las estadísticas de los objetos. En algún momento, es un poco más lento que el otro, pero funciona, son exactamente los mismos comandos que tenemos de son of strikes, y por lo tanto la experiencia que tenemos es la misma, sí. ¿Cómo sabemos esos comandos? Bueno, podéis poner help, ¿vale? Podéis poner help y verlos y demás. Pero seguro que si pones en Google .NET-dump cheat, la hoja típica de comandos, la podéis sacar. Repito, yo estoy yendo muy rápido, hay comandos que dices, hijo puta, claro, ya se sabe el comando. Sí, requiere un aprendizaje. Mi objetivo no es que salgáis de la charla sabiendo hacer volcados en memoria, sino que sepáis que hay herramientas para poderlos hacer y por dónde tirar, ¿vale? Entonces, help, ver los comandos, ver la descripción y demás. Hay algunas cosas que son diferentes, por ejemplo, para sacar el CLR stack de todos los hilos, creo que es -all, ¿vale? CLR stack -all, en vez de ejecutar el virgulilla, asterisco, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pero más o menos es la misma experiencia que tenemos con WinDBG y lo podemos hacer en un Linux, ¿vale? ¿Pregunta? Cualquier cosa que sea... En realidad, con WinDBG tú puedes analizar cualquier aplicación, sea .NET, sea Java, sea C++, sea cualquiera. Otra cosa es que tengas, que son off-strikes, en este caso, estas extensiones, para lo que nos ayudan es para aplicaciones que corren en el CLR. MAUI y todas estas, evidentemente, entran dentro de ese grupo. ¿Alguna pregunta más? Vale. ¿Sí? ¿Alguna opinión de JetBrains, de .memory? Son herramientas de mucho más alto nivel, ¿va? Hay herramientas para analizar memoria, rollo .memory, memory.net, que era otra de las que usaba mucho. Hay un montón de ellas. Son herramientas de un nivel menor de abstracción, o sea, son más para el público en general y donde no puedes llegar a profundizar ciertas cosas, pero probablemente para ciertos tipos de leaks te ayuden mucho. Y de hecho están preparadas ya con casi todos los leaks que solemos tener en el mundo.net, que son manejadores de eventos que nos dejamos, en WPF había un montón de cosas, y ya tienen muchas ayudas para ese tipo de cosas, pero son de mucho más alto nivel que WinDBG y .NET-dump, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Vale. Me gustaría también que vierais otra herramienta que me parece muy interesante, que se llama .NET Monitor, ¿vale? .NET Monitor es una herramienta relativamente reciente, que lo que nos va a ayudar es a que tengamos dentro de nuestros servidores una herramienta que nos ayude a monitorizar y a depurar nuestras aplicaciones. Básicamente lo que es .NET Monitor, voy a poner un colet, básicamente lo que es .NET Monitor es una herramienta de tipo ASP.NET, es una API HTTP. Si yo entro en ese API, fijaros que me enseña este Swagger que tenéis aquí, donde tiene un montón de comandos, ¿vale? Donde tiene, por ejemplo, dame cuáles son los procesos que están corriendo en esta máquina. Lo voy a hacer un poco más pequeño, hago el tryout, lo hago execute y me dice, pues mira, en esta máquina tienes corriendo todos estos procesos, vamos a buscar a ver si está el de BoogieBits por aquí, ¿vale? 21644, y es capaz de enseñarme todos los procesos. Pero hace muchas más cosas. Por ejemplo, es capaz de darme las métricas que tenga esos procesos. Puedo ir al tryout, decirle, mira, el PID es 21644, quiero una métrica, en vez de 30 segundos le voy a poner 15 para que no tarde tanto. Tiene una cosa que se llama los egress, que ahora hablaremos, pero por ahora lo vamos a ejecutar así. Entonces lo que va a hacer es cogerme todas las métricas de los diferentes contadores que tenga, incluidos, si queremos, contadores personalizados, y en este caso, como no hay egress, nos va a devolver directamente por la respuesta de la petición HTTP, un fichero que nos vamos a poder descargar, ¿vale? Entonces, lo vamos a dejar esos 15 segundos, vale, ya ha terminado, hago un download file,
Y si abro este fichero, que es un fichero JSON, pues voy a ver todas esas métricas que vi antes en este fichero JSON. Esto está bien. Tampoco es, para los que ya hacéis vuestras aplicaciones observables, me decís, buah, tío, yo uso OpenTelemetry y tengo un Prometheus y tengo mi scrapper de Prometheus y ya me los llevo en Grafana, ya no necesito hacer esta puta mierda. Bien, ¿vale? Bien, si tienes todas las métricas y demás, ¿no? Pero bueno, puede ser algo que es verdad y es válido. Pero, por ejemplo, esto, lo que es capaz de hacernos es, por ejemplo, coger un dump, ¿vale? Yo puedo venir aquí y coger un dump y sacarme ese dump que yo he hecho por dump con esta misma herramienta. Y puedo venir aquí y puedo tener una cosa que se llama las collection rules. Es decir, le puedo decir que me pille un dump cuando se cumplan ciertas condiciones. Y esas condiciones pueden ser cuando la memoria llega a 300 megas, a 500 megas, cuando la CPU pase un valor de uso de CPU, sácame toda esa información. Entonces, casi todos estos tienen también, os decía, el concepto de egress. El egress es dónde te deja eso. Lo puedes decir, hay egress para un sistema de ficheros local, pero hay egress, por ejemplo, para el portal de Azure, ¿vale? Esto para local está guay, pero como ya hay 5 minutos, me voy a pasar la parte local. Está mucho más guay si lo tenemos es en un pod, ¿no? Es decir, lo que hacemos o lo que podemos hacer es, me puedo hacer un sidecar de mis pods y meter Download Monitor dentro de ese pod. Un sidecar es cuando en el mismo pod tienes dos contenedores corriendo. Entonces, ya gratis voy a tener una herramienta para poder depurar y sacar volcados y analizar cómo está funcionando mi aplicación en Kubernetes sin tener que hacer nada, simplemente meter ese sidecar, configurar las collection rules que quiera, etcétera, 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 y ya tenerlo. Entonces, fijaros, si yo hago un kubectl port forward de este pod y el puerto del monitor es 52323, y antes de hacer eso paro el que tengo aquí para que no me ocupe el puerto, por si acaso, pues, por supuesto. Vale, lo voy a poner. Vale. Si ahora me voy a shp localhost 52323, tengo lo mismo, pero esto no está corriendo local. Esto está corriendo en ese pod de Kubernetes. Y por lo tanto ya tengo la posibilidad de poner collection rules aquí para que me saque a mi Azure Storage el volcado de memoria cuando mi proceso pase los 500 megas. O para pedirle métricas, o para pedirle información del proceso, o para poder sacar una traza y analizarla con Speedscope, o analizarla con Purview, o analizarla con las múltiples herramientas que tenemos para hacer esto. Cuando lo pusimos en local, fijaros que no me dijo autorízate, a pesar de que el botón estaba aquí. Porque cuando la ejecutamos en local, te hace una autenticación Windows en el navegador. Pero a mayor de eso, te deja meter API keys. Yo en este Notepad, si alguno fue un poco curioso, cuando lo abrió, vimos que teníamos aquí un bearer, ¿vale? Entonces me voy a copiar este bearer, lo voy a poner aquí, lo voy a hacer así. Y si ahora ejecutamos esto, si no me he equivocado con el bearer, debería funcionar. Y me dice, vale, pues en tu pod tienes un proceso .NET corriendo, que generalmente es el proceso ID, siempre hay uno, ¿vale? Pero le voy a decir, bueno, pues sácame un dump para ver qué está haciendo. Entonces me voy a dump, le voy a decir que el process ID es el 1 que vimos, le voy a decir que el tipo de dump es un full, y le voy a decir que el egress es monitor blob. Repito, se puede hacer con una collection rule, se puede hacer un trigger para que lo haga solo, pero simplemente para que lo veáis, aquí lo voy a hacer manual. Entonces me dice, vale, aceptado, me quedo con tu petición, y aquí en algún momento a nuestro contenedor de ese que tenemos configurado, con ese .NET Monitor, en la carpeta Artifacts, nos aparecerá un dump, que esto es del día 17-23 a las 10:53, que es el de ahora. Entonces yo ahora ya puedo coger este dump, descargármelo, irme a la parte de WinDBG y depurarlo. Repito, me parece mucho más interesante ver las collection rules, os voy a enseñar un ejemplo para que lo veáis, y que se haga automáticamente, pero eso es algo que también podéis hacer, ¿vale? Dentro de mi perfil de usuario, user profile, habrá una carpeta que se llama .NET Monitor, y aquí tengo un fichero settings.json que voy a abrir con code.
¿vale? Donde os enseño aquí abajo, que estaba comentado porque era parte de la demo, las Collecting Rules. Las Collecting Rules, fijaros que es un nombre, que en este caso se llama Large Working Set, y tienen después 3 subapartados, que son triggers, actions y ejecuciones. El trigger es por qué va a saltar esta regla. En este caso es un trigger basado en contador de rendimiento, el contador está dentro de System Runtime y se llama Working Set, y es cuando pase de 200 megas. Es decir, cuando el Working Set del proceso supere los 200 megas, este trigger salta. ¿Qué acciones va a hacer cuando salte? Collect dump. ¿Cuál es el egress que vamos a usar? Monitor file, monitor blob, el que queramos, ¿vale? ¿Y qué tipo de dump va a hacer? Dump full o mini, etc. Y si vamos a esperar para que se complete. Hay más propiedades. Ventanas de tiempo, ¿vale? Que solo se ejecute uno cada ventana de tiempo, cuál es el máximo número de dumps, si no estaría todo el rato haciendo dumps, etc. Entonces, esta parte es súper interesante que pongáis, si estáis en Kubernetes, dentro de vuestras aplicaciones, para que podáis ayudar en todo este proceso de depuración y monitorización de aplicaciones. Y nada, con esto ha sido un poco apurado, pero espero que hayáis visto tools, que os haya servido y que podáis practicar de aquí siguientes pasos, ¿vale? Muchas gracias. Si tenéis alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por asistir.